En el capítulo de hoy, otra historia del teatro. Hoy vamos a hablar de historia del teatro. Pero primero lo primero, ¿cuál es el objeto de estudio de la historia del teatro? Y ustedes me dirán, el teatro. Perfecto. Pero ¿cómo abordamos un objeto que no existe? ¿Y en qué sentido digo que no existe? A modo de provocación, por supuesto, pero tenemos que enfrentarnos a un objeto problemático. ¿Por qué? Porque el teatro es puro presente, aquí y ahora perpetuo. El teatro es presencia pura y por su condición es efímero, evanescente y está condenado a desaparecer. Es un arte perecedero y esa es su verdadera tragedia, que después del teatro no queda nada. Como diría Peter Brook, el espacio vacío. Entonces, ser investigador teatral es ir en busca del objeto perdido. La historia del teatro tiene varios problemas, por lo menos tres grandes problemas. Vamos a ir al primero. Les comentaba recién que la historia del teatro se construye a partir de un objeto efímero, la escena, los cuerpos. Les dije que el teatro estaba condenado a desaparecer y claro, hay algo que queda del teatro, hay algo que permanece del teatro, el texto. Durante muchos años, la historia del teatro fue la historia de los textos dramáticos. Un problema que hemos llamado el textocentrismo, es decir, que la historia, el relato histórico, va a estar centrado en el texto dramático como eje de análisis, como objeto de estudio. Pero sabemos que el teatro es mucho más que un texto. De hecho, existen obras que ni siquiera tienen un texto previo. El texto dramático es literatura, no es teatro. El teatro es ese instante de peligro, son esos cuerpos, esa interacción con el público, eso que sucede y desaparece. He ahí su potencia. El texto es solo una parte del teatro y por lo tanto, si la historia se limita al análisis de los textos dramáticos, vamos a estar analizando solamente una parte de la historia y no todo lo vinculado al concepto de espectáculo. Toda historia necesariamente implica un recorte, es decir, un punto de vista. La historia es un relato. Como dice Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones, y ese relato suele estar escrito por los vencedores. Quizás me pongo profunda de golpe, pero la reflexión lo amerita. En todo relato va a haber omisiones y cosas que el narrador decide visibilizar por sobre otras. Es decir, que implícitamente vamos a tener voces silenciadas, marginadas de ese gran relato que es la historia, y esto se debe a los procesos de legitimación que están atravesados por el concepto de hegemonía de Antonio Gramsci. Gramsci va a explicarnos que la hegemonía va a tener que ver justamente con los intereses de una clase proyectados sobre la totalidad. Esto sucede con la historia del teatro también y con cualquier historia. Si digo que toda historia es un relato que está atravesada por el concepto de hegemonía, por procesos de legitimación, lo que vamos a tener son esas microhistorias que existen por debajo de la historia oficial. En este caso, quiero mencionar, además de ese primer problema que es el textocentrismo, otros dos problemas que tiene la historia del teatro, que son el eurocentrismo por un lado y el androcentrismo por el otro. El eurocentrismo ubica a Europa en el centro del relato histórico. Esto quiere decir que en cualquier historia del teatro oficial no vamos a encontrar ninguna mención a otro territorio que no sea el europeo. Si la historia la escriben los que ganan, es momento de reflexionar, empezar a emprender esas pequeñas batallas que deconstruyan ese relato oficial en pos de visibilizar microhistorias, historias marginadas que existen por debajo del gesto que intenta suprimirlas. Estoy parafraseando a Antonio Gramsci,
pero es momento de reivindicar esas otras historias, de empezar a poner en jaque esas certezas que hacen que la totalidad del relato histórico se centre en el territorio europeo. Si agarramos cualquier programa de historia del teatro universal, de cualquier universidad, de cualquier territorio, nos vamos a encontrar con una semejanza. ¿Cuál es esa semejanza? Les doy un ratito para pensar. Sí, también son todos hombres. ¿Se acuerdan cuando estudiábamos filosofía? Bueno, ¿qué filósofos estudiábamos? Platón, Aristóteles, Nietzsche, Schopenhauer, Hegel, Heidegger. Podría seguir nombrándolos. Con suerte, si teníamos alguna profesora un poco entusiasta, teníamos a Simone de Beauvoir, que fue la mujer de Sartre. Y así nos la enseñaban. Fue la mujer de Sartre. No fue la autora del Segundo Sexo, de La Mujer Rota y de un montón de obras maravillosas. Este problema del androcentrismo implica ubicar al hombre en el centro del relato histórico, en el centro del poder. Y no es un mal que aqueje solamente a la historia del teatro, basta con ver algunos ejemplos. Por ejemplo, Ellas lo pensaron antes. Este libro maravilloso de María Luisa Femenías lo que plantea es una historia de la filosofía contada por mujeres. Y otro texto realmente maravilloso es este libro, Historia del arte sin hombres, de Kate Hessel, que va a revisionar justamente la historia del arte con perspectiva de género desde una mirada feminista. Una mirada necesaria también para reconstruir otra historia del teatro. Llegamos al final de este video. Y me gustaría concluir invitando la voz de una mujer sumamente inspiradora para poder pensar en la posibilidad de escribir otra historia del teatro, una historia plural, diversa, inclusiva. Quiero invitar a Chimamanda Adichie, quien ha reflexionado y mucho sobre los peligros de una historia única. Y quiero regalarles esta cita. Las historias importan, muchas historias importan. Las historias se han usado para despojar y calumniar, pero las historias también pueden dar poder y humanizar. Las historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden reparar esa dignidad rota. Les agradezco mucho por haber estado ahí y nos vemos la próxima.